Bienvenidas y bienvenidos a la tercera y última sección del módulo 6 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático. Esta parte se dedica a demostrar el potencial de la agricultura familiar como un actor social que ocupa un lugar central en la construcción de alianzas políticas capaces de impulsar acciones innovadoras de desarrollo territorial. La tercera idea clave de este módulo apunta que la agricultura familiar tiene el potencial de constituirse en uno de los actores centrales de la alianza de fuerzas sociales necesarias para impulsar un desarrollo territorial sostenible, resiliente e incluyente. Las transformaciones recientes en la ruralidad de la América Latina y el Caribe, agravadas por los impactos del cambio climático, exigen la consolidación de las formas tradicionales de organización de la agricultura familiar, como las asociaciones y centrales de asociaciones, las cooperativas y confederaciones de cooperativas, los sindicatos y sus federaciones, las redes de organización temática en las áreas de agroecología, agroindustrias, mujeres, juventudes rurales, guardianes de semillas criollas, entre otras. Asimismo, es importante resaltar que la organización de la agricultura familiar no debe limitarse a la producción, agregación de valor y comercialización agrícola. Existen otras áreas en que la agricultura familiar puede crear nuevas formas de organización o emprendimientos económicos, como las cooperativas de ahorro y crédito, los emprendimientos solidarios en el área del turismo o gastronomía y las empresas de prestación de servicios en diferentes sectores, como por ejemplo en la asesoría técnica a la producción y al mercado, la asesoría ambiental, cultural y comunicacional, el monitoreo de los sistemas productivos con base en la utilización de tecnologías digitales, entre otras oportunidades. Pero a pesar de la relevancia de la agricultura familiar y sus formas de organización social y económica, los graves problemas presentes en los territorios rurales requieren de una nueva concepción organizativa de los actores rurales comprometidos con la construcción de un desarrollo sostenible, resiliente e incluyente. Además de fortalecer las capacidades organizativas de la agricultura familiar, otro importante desafío está en la construcción de alianzas políticas con otros sectores sociales y económicos comprometidos con la promoción de cambios en los rumbos de las sociedades. Esto pasa por la construcción de nuevas organizaciones donde se articulen los intereses de la agricultura familiar con la población consumidora, las empresas del sector gastronómico, las agencias del turismo, los inversionistas privados interesados en crear modalidades de negocio inclusivo y mercados solidarios, formándose redes mixtas de intereses comunes. Por tanto, para contribuir de manera más efectiva con el desarrollo de los territorios, la agricultura familiar necesita articularse con los actores territoriales interesados en la construcción de acuerdos que aseguren condiciones duraderas e integradas para los graves problemas territoriales. El interés de la sociedad por el consumo de alimentos diversificados, nutritivos y saludables que generen menor impacto ambiental y mayor inclusión socioproductiva, tiene que ser acompañado de políticas públicas que estimulen la producción agrícola sostenible y la creación de sistemas alimentarios que incorporen los principios transformadores apuntados en las agendas internacionales de la ONU. Otros temas de interés común a las poblaciones rurales y urbanas pueden ser los circuitos cortos de comercialización, el manejo eficiente del agua, la preservación de la biodiversidad o la valorización de la gastronomía,
Así, la búsqueda de alternativas a los problemas locales se vincula directamente con la meta de contribuir con los compromisos globales relacionados con la construcción del desarrollo equitativo y la adaptación al cambio climático. En este escenario de búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo, es preciso reconocer que las organizaciones de la agricultura familiar cumplen un rol estratégico para integrar la columna vertebral de un conjunto de actores sociales dispuestos a promover transformaciones profundas en los territorios rurales. Debido a su importancia para la construcción del desarrollo nacional, la agricultura familiar reúne las condiciones apropiadas para articular una nueva agenda, capaz de unificar los intereses de los actores ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos, interesados en estimular una modalidad de desarrollo rural que incorpore los criterios de inclusión y equidad, de sostenibilidad, resiliencia y justicia social. Las organizaciones que se formen o se fortalezcan para cumplir con estos objetivos necesitan introducir nuevos principios orientadores e incorporar prácticas más modernas y democráticas. Entre los principales cambios en las prácticas organizacionales, 5 son estratégicos. Primero, la participación y el compromiso de todos los asociados son fundamentales para superar la visión presidencialista o que atribuye a la directiva las responsabilidades exclusivas por la ejecución de las acciones. Segundo, la creación de canales de participación para ampliar la presencia y la voz de las juventudes y las mujeres es otro campo que necesita ser introducido y consolidado en la cultura organizativa de la agricultura familiar para que todos puedan integrarse igualitariamente en la toma de decisiones. Un tercer elemento importante se refiere a la capacidad de influenciar en las decisiones sobre los procesos de desarrollo en las diferentes áreas y niveles de actuación. Esta capacidad de incidencia política está asociada a un cuarto cambio. El protagonismo social tiene que ser activado con base en la autonomía ante las autoridades y fuerzas políticas locales. La preservación de su independencia y autonomía política es un valor esencial para ampliar las alianzas sociales. Por último, el quinto cambio se refiere a la necesidad de establecer relaciones más sólidas con otros actores territoriales, particularmente con aquellos ubicados en las zonas urbanas. Si el futuro del desarrollo sostenible de las sociedades depende en gran medida de lo que pasa en los territorios rurales y la agricultura, estos cambios interesan también a las poblaciones urbanas, en especial a aquellos sectores sociales alineados con la perspectiva de construcción de un modelo de organización social y económica basado en los principios de la inclusión, de equidad, democracia, derechos y sostenibilidad. Así, es importante afirmar que el debate sobre los impactos del cambio climático y el papel de los actores territoriales representa una oportunidad para reafirmar la importancia de la agricultura familiar. Para eso, primeramente, las organizaciones de la agricultura familiar necesitan consolidar los procesos organizativos para que sean más representativos y participativos, de manera que cuenten con el respaldo del mayor número de socios, hombres, mujeres y jóvenes. Este proceso de fortalecimiento organizativo será mucho más eficiente si es precedido por una redistribución democrática de las responsabilidades familiares en la producción, comercialización, las tareas domésticas y de cuidado, entre otras.
En segundo lugar, para que sus acciones tengan mayor grado de legitimidad, es fundamental que estas organizaciones desarrollen iniciativas colectivas innovadoras que presenten potencialidades para que se transformen en políticas públicas y así amplíen las capacidades de esas acciones a otros grupos sociales y territorios. Tercero, las formas de organización de la agricultura familiar deben también fortalecer los lazos de cooperación y alianza con otros actores sociales y económicos interesados en apoyar la implementación de acciones estratégicas que contribuyan a establecer las bases de un desarrollo sostenible y equitativo. La combinación de esas diferentes experiencias favorece el fortalecimiento organizativo de la agricultura familiar para formular propuestas concretas que reduzcan la vulnerabilidad del sector agrícola y amplíen las capacidades de mitigación y adaptación de la agricultura familiar a los efectos climáticos adversos. En caso de que estas propuestas hayan sido experimentadas y validadas en diferentes ambientes por grupos diversos, las lecciones aprendidas de estos procesos permiten a las organizaciones una mejor condición para incidir en el debate sobre la construcción de políticas para enfrentar la crisis climática. Finalmente, es importante resaltar que las estrategias de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático no son temas puramente ambientales. Deben integrar en su formulación una serie de acciones que dinamicen el desarrollo de los territorios rurales y fortalezcan la agricultura familiar desde la perspectiva de la sostenibilidad, resiliencia, inclusión y equidad. En el próximo módulo analizaremos la relevancia de las políticas públicas de desarrollo y gestión social de los territorios, considerando especialmente los efectos de los cambios climáticos en la agricultura familiar.